Daniela, ¿qué es el Helicobacter pylori? Es una enterobacteria, gram negativa. Gram negativa. No me acuerdo. Oscar, ¿qué es el Helicobacter pylori? Es una bacteria gram negativa. Bueno, no sé qué le pasa al computador o estaba descargado. Bueno, ya dijeron bacterias, ya dijeron enterobacteria. ¿Qué más? ¿Qué tiene qué? Cilios. ¿Quién más? Habita en el epitelio gástrico. ¿Involucrada en el desarrollo de la gastritis atópica o cáncer gástrico? ¿Cómo? Involucrada en el cáncer gástrico. Involucrada. ¿Es un factor etiológico? ¿Causa el Helicobacter causa cáncer o no? Sí, es un cancerígeno. ¿Sí causa? Es un cancerígeno tipo 1. Es un cancerígeno tipo 1. Está asociado al cáncer gástrico, más no es el culpable, ¿no? Lo que causa es una inflamación a nivel de la mucosa gástrica, ¿no? ¿Qué le pasa al computador? Ya. ¿No? Entonces tienen que ver que hay una asociación con el cáncer gástrico muy grande, ¿no? Y tienen que tener mucho cuidado porque ustedes van a llegar las endoscopias con gastritis, de ahí les aparecen las biopsias, dicen mucosa gástrica antral, digamos, del ano. Entonces ahí les dicen gastritis crónicas, atróficas, con o sin metaplasia, ¿no es cierto? Cuando ustedes encuentren atrofias, acuérdense siempre del Helicobacter y siempre traten esas gastritis. Miren que pasan desapercibidas y los médicos no las estamos tratando. Bueno, en los diferentes estudios dice que cuando uno trata el Helicobacter, disminuye el proceso de inflamación y disminuye el avance al cáncer, pero no quiere decir que porque yo trate el Helicobacter no va a tener cáncer. Ya el paciente que tiene cáncer está predispuesto, tiene factores genéticos y es muy difícil, pero es un factor de riesgo. Así como cuando nosotros le decimos al paciente hipertenso, diabético, ojo con los fritos, las harinas, haga ejercicio, haga esto, eso es lo que tenemos que hacer con los pacientes con gastritis. Bueno, yo no les voy a hablar mucho sobre fisiopatología, sino más que todo las indicaciones y qué tienen que hacer y cuál es el manejo que tienen que hacer el Helicobacter. Bueno, ¿y ahora qué vamos? Ya. Bueno, vamos a empezar. Entonces, dice, yo revisé como 4 o 5 guías. Ustedes sacarles como las recomendaciones de lo que tienen que hacer, qué se recomienda y qué tienen que hacer ustedes. Entonces dice que en Colombia el cáncer gástrico representa la primera causa de muerte en Colombia, ¿no? Dice por cáncer en los hombres y la tercera en las mujeres. Es el quinto cáncer más frecuente después del cáncer de pulmón, el de seno, el colorectal y próstata, que son pues los más comunes a nivel de todo el mundo. Dice que las tasas de incidencia de cáncer gástrico son de 2 a 3 veces mayores en los hombres que en las mujeres. ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué es más en hombres? Alcohol y cigarrillo. Alcohol y cigarrillo, o sea que los hombres son más alcohólicos y más fumadores. Mentiras. ¿No? Las tasas antes se decía que los hombres eran más fumadores y más tomadores, pero ahorita te cuento que está en inversión o están a la par, ¿no? El consumo de alcohol y cigarrillo en las mujeres ha aumentado altísimo. Bueno, acuérdense de los estrógenos. Hay una parte de las mujeres que nosotros tenemos, que los hombres no tienen, que son los estrógenos. Y eso es un factor protector en las mujeres. Por eso los hombres se dicen que tienen más tendencia a hacer cáncer gástrico, ¿no? Los estilos de vida saludables, se dice que las mujeres nos cuidamos un poquito más, pero no es tan, el porcentaje no es que sea muy alto, ¿no? Pero de todas maneras todo influye desde eso, o sea, dieta, ejercicio, el cigarrillo, ¿no? El cigarrillo en el cáncer del pulmón y en el cáncer gástrico son muy marcados. Dicen, los países con más alta tasa de incidencia, aproximadamente del 17.4 al 48.2 por 100.000 habitantes, esa es la tasa de incidencia de nosotros. Y miren que nos estamos comparando con países como Costa Rica, Chile, Japón, Corea y China, que son Japón, Corea y China los que más
tienen estudios en cáncer gástrico. Cáncer gástrico es un tumor que no tiene síntomas típicos, ¿no? La mayoría de cánceres que han llegado, quiero que tengan en cuenta yo por qué los molesto tanto, y miren que sale a colación esto cuando yo les digo que sepan interpretar un hemograma. Me puse a revisar las estadísticas de la clínica cuando estoy hablando de cáncer gástrico y en el último mes hemos detectado 5 pacientes en la clínica, en Corpo Salud. 3 con cáncer gástrico y 2 con cáncer de colon. Son pacientes jóvenes, no alcanzan los 55 años. Ellos, ¿por qué llegan? Por hemorragia de vías digestivas. Y revisando la historia clínica, son pacientes que vienen con anemias, que nunca nadie las valoró, nunca nadie las trató y nunca nadie buscó la causa. Y todos 5 llegaron por hemorragia de vías digestivas. 3 de ellos tenían anemias normo-normo y 2 de ellos tenían anemias microcíticas. Ya, acuérdense siempre lo que siempre les digo yo, las anemias microcíticas son crónicas. Búsquenles la causa. ¿Ya? Y miren que no son abuelos, son de 55 años y son pacientes que consultaban siempre por anemia. ¿Por qué? Porque yo revisé la historia de 2 de ellos que eran pacientes de la rosa, ¿no? Entonces, habían pasado siempre por médico general. Había un hito que le había mandado sulfato ferroso, anémico, sulfato ferroso, pero nunca investigaron por qué. Y una de las causas son las anemias ferropénicas, ¿no? No es causa, sino que siempre se encuentran las anemias ferropénicas en los pacientes con hemorragias de vías digestivas. Entonces voy a que revisen bien los hemogramas. Entonces no pasen de alto un paciente que tenga anemia. Y lo que dice ahí, o sea, el paciente de pronto se puede estar quejando por una epigastralgia, pero dice que no, o sea, bueno, ya los 5 que yo les cuento ya son Burman 3, 2 ya están con metástasis. Entonces lo ideal es captarlo es temprano, ¿no? Entonces tienen que pedir endoscopias en los pacientes que les lleguen con dispepsias, con epigastralgias, con pirosis, pidan una endoscopia. Que el sistema no se nos autoriza, pero pues ustedes tienen el deber ser de hacer las cosas. Bueno, cuando ustedes miren que no hay síntomas típicos, acuérdense siempre de las masitas y adenomegalias supraclaviculares y axilares, siempre busquen eso. Pero eso pues lastimosamente ya son estados avanzados del cáncer, no son estados recientes, ¿no? Ay, me salté una cosita. ¿Cómo me salgo de aquí? ¿Cómo me regreso? Entonces dice, el Helicobacter pylori dice que afecta el 50% de la población mundial y el 80% de la población colombiana. Es el principal agente etiológico de gastritis crónica, de úlceras pépticas y de cáncer gástrico. Y miren que ya se considera como un problema de salud pública, ¿no? Por las altas tasas de incidencia. Entonces, cuando nosotros vamos a tratar el Helicobacter pylori, el problema actual es la alta resistencia a estos antibióticos. Bueno, esta resistencia probablemente explica que en la actualidad las tasas de erradicación con las terapias utilizadas estén por debajo del 90%. Aunque el 90% es bueno, pero pues ese 10% queda volando, ¿no? La terapia triple estándar, la eficacia alcanzada es del 62 al 74% y con la triple, con levofloxacina, es del 75 al 84%. Ya vamos a hablar de terapia triple estándar y lo que yo les decía, creo que los estudiantes que están ahorita, ustedes siempre se acuerdan de la primera terapia, acuérdense de la primera línea. Inhibidor de la bomba de protones, amoxicilina o claritromicina y metronidazol. Pero cuando yo mando claritro en el régimen nuestro de salud, la claritro no está en el post para los pacientes con gastritis. Y miren la incidencia tan grande, ¿no? Como es de ilógico, no se los entrega. Tiene que estar el paciente con neumonía para poderle dar el claritro. Entonces, ¿uno qué hace? Le da la amoxicilina, el esomeprazol o omeprazol y el metronidazol. Pero el metronidazol está haciendo muchas tasas de resistencia. Entonces, uno que les aconseja a los pacientes que la compren, no es que sea tan barata, ¿ya? Pero los pacientes casi no la utilizan, ¿no? Y es una arma, pero pues contra el sistema no se puede. Yo he intentado hasta con las historias clínicas, con los reportes de las endoscopias,
pero definitivamente si el paciente no va con el diagnóstico de neumonía, no se le entrega. Y en el sistema ustedes buscan en post populi y la claritromicina sale para procesos de neumonía, no sale para nada de gastritis. Y en las guías, aquí y en Europa, siempre sale la claritromicina, ¿no? Entonces son dos cositas que tienen que saber a qué se van a enfrentar con el tiempo. Entonces, vamos a empezar con recomendaciones. Esta recomendación fuerte a favor quiere decir que se debe realizar. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Entonces dice, ¿cuáles son las indicaciones de la vigilancia endoscópica en Colombia? Dice, fuerte a favor. Se recomienda este método de prevención de cáncer gástrico temprano, realizar endoscopia en pacientes con dispepsias no investigadas a cualquier edad y si tienen signos y síntomas de alergia. Bueno, esta es una recomendación, o sea, se debe hacer, deben ustedes solicitar, ¿ya? Fuerte a favor también se recomienda como método de prevención de cáncer gástrico temprano realizar endoscopia en pacientes dispépticos mayores de 35 años. Miren desde cuándo la estamos pescando, ¿no? Entonces, pacientes que lleguen a su consulta con ardor en la boca del estómago, con epigastralgia, con reflujo, bueno, tienen que pedir una endoscopia de vías digestivas. Van a haber métodos invasivos y no invasivos, ya vamos a ver cuáles son. ¿Ya? ¿Y qué van a utilizar después de que ustedes tengan una endoscopia, salga el Helicobacter, la traten y qué vamos a hacer después? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Entonces, hay pruebas invasivas y pruebas no invasivas. Pues invasivas, la endoscopia, no hay más. ¿Ya? Las primeras implican realizar su endoscopia digestiva alta y tomar biopsias para los exámenes de esta categoría. ¿Cuáles son las pruebas? La prueba de ureasa rápida, el cultivo o pruebas moleculares. Estamos en Colombia, no las van a hacer. Lo único que tenemos a mano son la endoscopia. Que yo he tenido pacientes que se les han demorado hasta 6 meses en autorizar la endoscopia. Pero el deber ser de las cosas es tratar los síntomas y solicitar. Bueno, las pruebas no invasivas, pues obviamente son las que no necesitan la endoscopia y son fundamentalmente las 3. Las pruebas de antígenos fecales con anticuerpos monoclonales, pruebas serológicas y pruebas respiratorias con urea marcada. Uno con carbono 13 no radiactivo o carbono 14 mínimamente radiactivo. Esas son las pruebas no invasivas, ¿no? Dice, ¿cuál es la utilidad de las pruebas invasivas y no invasivas en el diagnóstico o en la verificación e erradicación del Helicobacter pylori? Fuerte a favor, o sea, ¿qué se debe recomendar y qué se debe solicitar? Dice, la prueba respiratoria con urea marcada con carbono 13 no radioactivo o carbono 14 mínimamente radioactivo o en su defecto antígenos fecales para diagnóstico y confirmación de la erradicación del Helicobacter pylori. ¿No? Esta, la de antígenos fecales y la prueba respiratoria son las dos más utilizadas. Entonces, para que se vayan aprendiendo cómo es la cosa, piden una endoscopia, sale el Helicobacter, lo tratan. A los 3 meses o a los 6 meses piden la prueba respiratoria o prueben antígenos fecales para mirar si se erradicó o no. Vuelvo y les repito, no se los van a hacer. ¿Ya? Yo ni en el contributivo nos ha funcionado esas pruebas, ¿no? Pero, como ustedes ya lo saben, tienen que colocar en la historia clínica. Se solicita, si no la hacen, pues, pero ese es el deber ser de las cosas. Bueno, y miren que casi no lo utilizamos. Es bien raro el paciente que llegue con antígenos o que llegue con las pruebas respiratorias, pero es así como se debe tratar y como se deben hacer las cosas. Otra recomendación fuerte a favor es pacientes en quienes se realiza endoscopia digestiva por cualquier indicación, pues se debe hacer biopsias. Ustedes deben tratar el examen cuando les dan el reporte del video y las biopsias. Eso es lo que tienen que tratar. Bueno, porque ahí aparece el Helicobacter, ¿no? En la biopsia, o sea, cuando el gastroenterólogo introduce el endoscopio, ahí no les aparece, nunca les dice que se hizo nada, sino en las biopsias. ¿Listo? Otra recomendación fuerte a favor es suspender los medicamentos y las sales de bismuto u otros antibióticos dentro de los 15 días previos a la realización de la prueba para evitar falsos negativos. Otra recomendación fuerte a favor es cuando se indica la endoscopia de vías digestivas altas en pacientes dispépticos, debe recolectarse una muestra del antro, del cuerpo para análisis histológico y la prueba de ureasa. Pero pues eso lo hacen los gastroenterólogos, ¿no? Hay endoscopias, son muy raras las que no tomen biopsias, pero casi siempre la mayoría toman las biopsias. ¿Listo? ¿Cómo se hace la verificación de la erradicación de este Helicobacter?
Dice, después de 4 semanas de haber terminado los medicamentos y el método recomendado es la prueba respiratoria con urea marcada o su defecto los antígenos fecales. Aquí habla de 4 semanas, es decir, al mes. Bueno, pero las otras guías dicen a los 3 y a los 6 meses, dependiendo cómo se porte el paciente. Hay pacientes, dicen las guías, que cuando tú tratas el helicobacter, quitan los síntomas dispépticos y los del reflujo gastroesofágico. Obviamente que tiene que estar apoyado de nutrición, y ojo, pues, fritos, harinas, pan, la comida temprano, no comida rápidas, porque eso va a causar como distensión, va a causar molestias gástricas, pues el paciente no va a mejorar. Pero se dice que tratando el helicobacter, menos de casi en un 15% el paciente tiene que mejorar. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones de tratamiento? Entonces tenemos úlceras pépticas, dispepsias no investigadas en 55 años, cuando los pacientes con 55 años y sin banderas rojas, es decir, sin síntomas graves, bueno, o sin síntomas de alarma. Es la estrategia de investigar y tratar dispepsias funcionales, antecedentes de úlceras pépticas, el consumo de AINES o aspirinas permanentes. Ojo con eso, porque nosotros tenemos abuelitos hipertensos que tienen consumo de aspirina, y miren que nosotros no tratamos eso. Es muy raro el médico general que diga, este paciente tiene consumo prolongado de AINES, hagámosle tratamiento para el helicobacter. Casi nunca lo hacemos. Bueno, consumo de AINES o aspirinas por primera vez, el famoso linfoma mal gástrico de bajo grado, o cuando hay una resección quirúrgica o endoscópica de un cáncer gástrico. Obviamente que estos manejos también son de los oncólogos, ¿no? Porque ellos son los que hacen resecciones, pero sí les va a llegar a la consulta a ustedes pacientes con esos antecedentes. Entonces siempre es bueno hacer, digamos, como un tratamiento profiláctico por este lado. Miren esta indicación que me pareció a mí muy inusual, son familiares de primer grado de pacientes con cáncer gástrico. Y está como indicación en las guías, pero yo creo que ninguno lo hacemos. Y se deben tratar, miren, a los familiares de primer grado. Atrofias de la mucosa gástrica o metaplasia intestinal. Siempre, la mayoría de las endoscopias dicen metaplasia intestinal o displasia. Tienen que tratarlo, tienen que darle tratamiento para el helicobacter. Anemias ferropénicas de causa no aclarada. Miren dónde voy yo ahorita. Nosotros tenemos anemia ferropénica, la que no se imagina. En abuelitos, ni se diga, y no lo hacemos, no tratamos eso. Bueno, trombocitopenias inmunes. Déficit de vitamina B12 no explicable por otra causa, siempre que el Helicobacter pylori obviamente sea positiva y el deseo del paciente de que se le erradique, porque hay pacientes que no toman antibiótico. Bueno, entonces siempre tiene que haber como el consenso entre paciente y médico. Dice, ¿cuál debe ser la duración del tratamiento para la erradicación del Helicobacter pylori? Hablaban de 5, 7, 10 y 14 días, ¿no? Pero el consenso siempre van a ser 14 días. Ajá. Y acuérdense siempre, cuando ya ustedes den el tratamiento de primera línea, cuando cambien la claritro por la levofloxacina, según los últimos consensos, dice que siempre tienen que ser 14 días. No se bajen de ahí. Es mejor quedarse con los 14 días. Hay guías en donde aparecen 5 días, pero les aumentan la dosis de la moxa, ¿no? Pero leyendo todas las guías siempre llegan al consenso de los 14 días, 10, 14 días. Si imagínense que la primera terapia dice que alcanza el 90%, cuando se los baja a 10, ese 90 se baja. Entonces, digamos que yo le pego al más seguro, me voy a los 14 días para que me alcance el 90% que dicen las guías. Bueno, ¿cuál es el esquema de tratamiento de primera línea en la erradicación del Helicobacter pylori? Entonces, se recomienda terapia secuencial o triple terapia estándar durante 14 días como tratamiento de primera línea. Hay una recomendación débil a favor, que casi no se recomienda. Dice, se sugiere cualquier inhibidor de bomba de protones como parte de la terapia de erradicación. Los estudios no dicen ni en contra del esomeprazol ni el omeprazol. Pueden utilizar lo que quieran, el que tengan a mano. Que no faltan farmacias que dicen, no hay esomeprazol sino el omeprazol. Yo me puse a mirar cuánto costaba el uno y el otro y más barato es el omeprazol. Entonces van a encontrar el omeprazol a mano. Bueno, ya les voy a explicar las dosis de cuánto tienen que tomar. ¿Cuál es la terapia de primera línea? La terapia de primera línea mundialmente utilizada es la combinación de inhibidor de la bomba de protones, más amoxicilina, más metronidazol o claritromicina. Son 3.
Entonces, inhibidor de la bomba de protones, omeprazol. ¿Listo? Pueden utilizarlo cada 12 horas o una diaria, pero siempre la guía va por 2. Entonces, es omeprazol de 40 o de 20 cada 12 horas. La de 20 y 40 no hay ningún problema. ¿Listo? Amoxicilina 500, que vienen, es 1 gramo cada 12 horas. Estuve leyendo y en Europa ellos utilizan 500 días, pero empezaron a haber resistencias con la moxa, se queda con 1 gramo cada 12. ¿Listo? Entonces, inhibidor de la bomba de protones cada 12, amoxicilina 1 gramo cada 12, metronidazol 500 cada 12 o claritromicina 500 cada 12. Ya, punto, pare de contar. Fácil, ¿no? Como les digo, lastimosamente la claritro aparece como neumonía, pero yo siempre que maltrato a un paciente le doy la claritro en formulita blanca. Si usted puede comprar su medicamento, cómprelo. Bueno, yo creo que no nos salimos de él. Apréndanse por qué la moxa, por qué el metronidazol, qué antibióticos son. Pero es facilito, no es nada de cosa del otro mundo. Es aprenderse acá las dosis y ya, y 14 días. Y con eso erradicamos, ¿listo? Dice, sin embargo, los consensos internacionales no recomiendan su uso cuando la prevalencia de la resistencia a metronidazol es superior del 40 y la claritromicina mayor de 15. En Colombia tenemos tanta resistencia al metronidazol como a la claritro. Si las EPS no me van a dar claritro, ¿ustedes creen que les van a dar levofloxacina? ¿No? Y la levo es cara. La norfloxacina también. O sea, marquemos con lo que tenemos. Bueno, el 90%, ese 10% que está perdido, pero es una medicación buena. Tampoco es que estemos por debajo del récord mundial, digamos, sino que tenemos que saber formular y decirle al paciente que no puede cortar ese tratamiento, ¿no? Que tiene que tomar. Y si al paciente tú le dices, tiene Helicobacter pylori y es el precursor del cáncer gástrico, póngale la firma que se lo va a tomar. Que por lo menos esa partecita de los 15 días, y casi no hay mucha molestia. Siempre se quejan los pacientes del metronidazol, del sabor metálico del metronidazol y de la epigastralgia del metronidazol. No tiene nada que verse en ayunas, el único el omeprazol en la mañana, pero no tiene contraindicación ni antes ni después. Yo les digo, coma tranquilo y ahí tómese sus medicamentos. Bueno, dice, ¿cuál es la exactitud diagnóstica de los diferentes métodos endoscópicos para la detección temprana de lesiones gástricas, premalignas y malignas? Dice, ¿cuál es la exactitud diagnóstica? Sí o sí, una endoscopia aquí y en cualquier parte del mundo va a diagnosticar un cáncer gástrico, sea maligno o benigno, punto. ¿Ya? O sea, la endoscopia va a ser el gol estándar, digamos así. Que hay tumores que no aparecen en la mucosa y que vienen de otro lado o hacen metástasis, pero la endoscopia es el primero. ¿Ya? Cuando ustedes llega un paciente con pérdida de peso, bueno, empiecen con una ecografía abdominal total, los marcadores tumorales, no se olviden. Los marcadores tumorales son a veces los primeros que nos los autorizan antes de una endoscopia. Entonces todo depende de lo que el paciente les diga. Si tiene un abuelito pues que está con anemia, que está con pérdida de peso o llega en hemorragia de vías digestivas, pues no se pierdan de por ahí, metan en la endoscopia. ¿Listo? Dice, ¿cuál es la recomendación fuerte y qué es lo que tienen que hacer ustedes? Se recomienda como método de tamización para la detección de cáncer gástrico temprano y lesiones premalignas el uso de la endoscopia. ¿Listo? Ahí habla de una luz blanca, una luz amarilla, una luz azul. Eso sí. Tenga luz debe ser, pues me imagino que sí. Porque ahí decía luz amarilla y recomendación a favor decía luz blanca. Yo ayer la verdad no me puse a ver si la luz blanca, amarilla o la azul, algo, pero es la endoscopia. Bueno, dice punto de buena práctica, dice con el fin de mejorar el rendimiento diagnóstico de la endoscopia, miren cómo dice ahí, se debe realizar con preparación previa y mapeo gástrico por medio del protocolo de Sydney, la cual se complementa con un estudio histológico por medio del sistema Olga. El sistema Olga es un sistema endoscópico, viene del 1 al 5. Es bien raro que te lo pongan ese. Casi no lo ponen, ¿no? Pero en las endoscopias de ahora hay unos juiciosos que ponen. Entonces te dice 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Otro punto de buena práctica dice que el reporte histológico debe ser realizado pues, por un patólogo experto. El procedimiento debe ser realizado por un profesional en entrenamiento en gastroenterología, endoscopio, cirugía gastrointestinal. Pues lo importante de nosotros es enviarlo y obviamente que confiamos en que los estén haciendo un gastroenterólogo pues juicioso y que sea entrenado. No creo que casi no se ha visto gastroenterólogos bamba, digamos así, ¿no? Porque es muy raro, ¿no? O pues me voy al cuento de los cirujanos plásticos que se hacen pasar por los cirujanos estéticos, ¿ya? Pero los gastroenterólogos es muy raro el que pase a solo hacer gastro. Creo que eso está en Argentina, creo que solo está para gastroenterología, pero si no tiene que ser medicina interna o cirugía general para ser gastroenterólogo, ¿no? Pues obviamente lo del patólogo, pues no hay pierde, ¿no? O sea, tiene que hacerlo un patólogo, no hay nada que hacer. Dice, ¿cuál es la eficacia y seguridad del tratamiento para la erradicación? ¿Es lo mismo? No. Es la prevención de lesiones gástricas malignas y premalignas. Una recomendación fuerte a favor es, dice, se recomienda el tratamiento para la erradicación del Helicobacter pylori. ¿Para qué? Pues para que disminuya la incidencia global del cáncer gástrico en todos los pacientes. Y miren que la calidad de la evidencia es moderada, no es fuerte, ¿no? Pero pues es lo único que tenemos a mano. Un punto de buena práctica, dice, dada la evidencia del cáncer metacrónico. ¿Qué es un cáncer metacrónico? Metastásico quiere decir es un segundo cáncer a partir del primero, ¿no? Miren que el cáncer gástrico, la incidencia de un cáncer metacrónico ha sido altísima. Quiere decir que es una segunda metaplasia a partir de la primera. Como hay una incidencia tan alta en el cáncer gástrico así, dicen que se debe y se sugiere que el tratamiento de la erradicación del Helicobacter en los pacientes que se les diagnostique tratamiento posterior del cáncer gástrico instaurado. Es decir, que yo diagnostico un cáncer gástrico, tengo que darle Helicobacter. ¿Por qué? Porque puede aparecer un segundo en otro lado. ¿Ya? No necesariamente son metástasis, pero tienen que tratar. Y miren que los oncólogos, yo tengo pacientes y yo nunca les veo que les manden tratamiento de Helicobacter. Y las guías son muy claras, las guías dicen que deben tratarse. ¿Ya? Pero entonces, ¿qué mensaje les quiero dar yo a ustedes? A ustedes no les va a llegar el paciente con cáncer, ¿no? Pero les va a llegar un paciente con gastritis atróficas. Ahí es indicación. Muchas veces dice Helicobacter pylori negativo. Mentiras, tienen que tratarlo. O sea, gastritis atróficas, porque las atróficas, el Helicobacter lo que hace es inflamarlas. Entonces, sí o sí tienen que tratarlo. Bueno. Dice, ¿cuál es el mejor esquema de segunda línea para la erradicación del Helicobacter pylori? Entonces, fuerte a favor, dice, se recomienda utilizar por lo menos 2 antibióticos, pero diferentes a los primeros. ¿Cuál era la de primera línea? Listo. Débil a favor, dice, se sugiere triple terapia con moxifloxacina o levofloxacina o cuádruple con bismuto. ¿No? Digamos que ustedes ya utilizaron metro y claritro, les queda moxi, levo o las sales de bismuto. ¿Listo? Esas son las de terapia cuádruple. Obviamente si estos pues no son utilizados como primera línea, pero ustedes ya saben el de primera línea. Con ese primera línea tienen que defenderse, ¿no? El punto de buena práctica dice de las triples terapias con quinolonas no mostraron eficacia mayor del 80%, por lo tanto se recomienda la adición de sales de bismuto para vencer la resistencia y la levofloxacina. Ya son casos extremos, ¿no? O sea, ustedes traten el primero. Obviamente tienen que pedir la prueba de respiratoria o en los antígenos fecales. Si persiste, se van a la de segunda línea, ¿ya? Si persiste, mándenlo al gastroenterólogo, pero acuérdense de las sales de bismuto, ¿ya? Es muy raro, yo casi no tengo pacientes que hayan llegado juiciosos con endoscopia, tratamiento y las de ureas. Yo casi no las solicito porque nunca se las pido. La mayoría de los pacientes que hemos tratado mejoran muchísimo. Se les quita como esa epigastralgia, como el reflujo, y vuelven ya después de mucho tiempo, entonces casi siempre se pide la endoscopia al año. Ya que un paciente te diga, no, definitivamente doctora, yo me cuido, yo hago ejercicio, bajé de peso, tengo buena alimentación, como bien, hago deporte,
Ya han pasado 6 meses y sigue con la misma sintomatología, pues uno pide otra endoscopia. Si no, las endoscopias cada 6 o cada año. ¿Listo? Dice, ¿cuál debe ser el seguimiento endoscópico en los pacientes adultos con lesiones gástricas premalignas o malignas? ¿Qué se deben hacer ustedes? ¿Qué deben hacer? ¿Qué se recomienda hacer? Dice, se recomienda vigilancia endoscópica anual en pacientes con displasias de bajo grado sin lesiones definidas. Pero si se encuentra una lesión definida, se sugiere resección, pues para estudio histológico su patología, y en pacientes con displasia de alto grado se sugiere manejo como si tuvieran cáncer gástrico temprano. En pacientes con metaplasia intestinal incompleta se deben evaluar si es extensa, cuando se ubica en más de un sitio. Si se confirman, deben controlarse cada 3 años. ¿Ya? Pero es mejor hacerlas anuales. Grábense siempre anuales o cada 6 meses, dependiendo de la patología del paciente. Fuerte favor, dice, se recomienda que una vez el paciente con cáncer gástrico temprano sea manejado endoscópicamente, debe realizarse el mapeo cada 3, cada 6, por 1 o 2 años, y luego cada 6 a 12 meses, por 3 a 5 años, y luego anualmente. Pero esto se lo dejamos a los oncólogos. Ellos son los que piden sus endoscopios, radiografías, bueno, marcadores, todo eso. Pero ustedes, si ustedes tienen displasias de bajo grado o metaplasias, pidan a los 6 o al año. Bueno. ¿Cuál es la efectividad y la seguridad de las terapias coadyuvantes en el tratamiento? Miren que esto me pareció muy interesante porque tampoco lo hacemos. Aquí habla mucho de los probióticos, ¿no? Entonces, aparte del tratamiento con el Helicobacter, tiene que sugerirle al paciente el consumo de probióticos. Y miren que los probióticos disminuyen al 100 la inflamación, ¿no? Y yo eso, leí hartísimo de eso, y los probióticos son coadyuvantes, ¿no?, la terapia, que nosotros casi no lo hacemos tampoco. Bueno, débil a favor, dice, se sugiere que los pacientes que hayan sido tratados de primera y segunda línea para erradicación del Helicobacter asistan a un control dental. ¿Por qué será eso? ¿Cuál es la transmisión? ¿Dónde están los míos de hoy? Isabela, ¿cómo se transmite el Helicobacter? Exactamente, es fecal oral. Bueno, y miren que también han estado en las caries, ¿no? Por eso se les pide y se les recomienda a los pacientes que vayan a su control odontológico. Los que han rotado conmigo en la Rosa se han dado cuenta la mano de caries y de abscesos odontogénicos que hay. No es mentira. Pero es impresionante, nunca falta un paciente de eso. Y son pacientes, yo ahora les decía yo a las enfermeras cuando estaba haciendo las notas, hola, le digo, ¿será que no se cepillan los dientes? Y debe ser que no, porque son múltiples caries, no es una, son altísimas, son bien descuidados. Entonces, y miren de dónde viene, ¿no? Entonces, una recomendación débil dice ahí, pero en la primera dice que deben ir al odontólogo. Entonces, miren que eso, vaya y visita al odontólogo cada 6 meses, cada año, que el foco viene de por ahí. Bueno, dice tratamiento en sospecha de resistencia antimicrobiana. Una recomendación fuerte a favor, dice, se recomienda que las terapias de erradicación en zonas de alta resistencia a los antibióticos básicos como la claritro y el metronidazol sean terapias cuádruples con bismuto o terapias concomitantes. Como les digo, si el paciente no mejora, métanse con la otra. Si no es de primera línea con una erradicación del 90 es muy bueno. ¿Listo? Punto de buena práctica, dice, al momento de decidir qué tratamiento utilizar, es necesario que el médico tenga en cuenta los antibióticos a los cuales el Helicobacter pylori es resistente en su área de trabajo. Este concepto debe incorporarse al elegir el mejor tratamiento empírico para eliminar el Helicobacter pylori. Las tasas de resistencia del metronidazol y la claritro es menos, el metronidazol es más. Bueno, ¿por qué? Yo decía, bueno, pero qué raro que sea entre los dos, ¿no? ¿Por qué? Uno, porque la claritro no está en acceso al pus. Se lo vas a dar en un paciente con neumonía. Pero si ustedes el metronidazol se ponen a pensar, todo el mundo lo compra y lo utiliza para todo. Que tengo diarrea, metronidazol. Bueno, entonces ahí viene el cuento de por qué las tasas de resistencia al metronidazol son tan altas. Bueno, dice, ¿cuáles son las consideraciones especiales de tratamiento? Entonces, fuerte a favor, se recomienda que las terapias de erradicación esto ya salió.
Eso es lo que yo les decía de las dosis de la claritromicina. Se sugiere utilizar una dosis de claritromicina de 500 en vez de la misma 2 veces al día. Pero miren que las guías dicen que la evidencia es baja, o sea que no. Tienen que utilizar 1 gramo cada 12 puntos. O sea, 2 tableticas por la mañana y 2 tableticas por la noche. ¿Listo? Por 14 días, acuérdense del número 56. Eso es lo que tienen que darle. Bueno, el punto de buena práctica dice: hasta el momento no se ha demostrado que la resistencia a la claritromicina pueda vencer aumentando la dosis. Sin embargo, disminuir la dosis tradicional a la mitad puede necesitar estudios específicos en lugares de alta resistencia a este antibiótico. Entonces, ¿qué dice esto? Que hicieron estudios con 500 y no saben ni siquiera va para un lado ni para el otro. Entonces, mejor me curo eso y le doy 1 gramo. ¿Listo? Dice: ¿cuál es la efectividad y seguridad del tratamiento de erradicación del Helicobacter para la prevención de lesiones gástricas malignas y premalignas? Se sugiere que el tratamiento de la erradicación para la disminución de... Esto ya salió. Hay una partecita, las 2 últimas no han salido. Dice: ¿cuál es el punto de buena práctica? Cuando ustedes van a ver lo que es la fisiopatología del Helicobacter pylori, lo que hace es dañar la mucosa y causar inflamación. Entonces, un punto de buena práctica dice: la infección por Helicobacter pylori causa daño crónico, potencialmente irreversible y espontáneo en la mucosa gástrica. Por los efectos adversos de los medicamentos utilizados, el paciente debe ser informado de la probabilidad de cada complicación por Helicobacter para que él también participe en la decisión de erradicar la infección. Pero como les digo, si ustedes le dicen que es una sustancia cancerígena y que puede producir cáncer, aquí en la China yo lo tomo. Bueno, y los pacientes, dando gracias a Dios, no son como los otros que conocemos, ellos se lo toman. Estos tratamientos casi no hay pacientes que no se los toman, ¿ya? Porque ellos siempre van a tener metidos en la cabeza el cáncer, pues se lo van a tomar sí o sí. Y es muy raro el paciente que te diga que haya hecho resistencia o que haya hecho efectos adversos. Como les digo, el que más llama la atención es el metronidazol. Yo sí he probado, tiene un sabor metálico horrible. Bueno, entonces uno que les dice que se lo tome con algo dulce o que se lo tome con estómago lleno, ¿ya? La moxacilina casi no produce nada, ni náuseas, pero el metronidazol sí. Ajá. Y el esomeprazol no causa nada. Bueno, dice: la disminución del cáncer gástrico es clara cuando la gastritis es superficial en poblaciones asiáticas. Dice: faltan estudios en otras latitudes para definir el beneficio y generalizar esa estrategia. ¿Cuál es el efecto de la erradicación del Helicobacter pylori en síntomas por enfermedad del reflujo gastroesofágico? Como les digo, cuando ustedes tratan a un paciente, hacen el tratamiento, los pacientes mejoran al 100%. Se les quita esa sensación de reflujo. Pero miren lo que dice la evidencia. Se recomienda la erradicación del Helicobacter pylori en pacientes con enfermedad por reflujo porque no modifica los síntomas de la entidad. Hay muchos pacientes, casi un 70%, que mejoran, pero hay un 30% que queda volando. No mejoran el reflujo. ¿Por qué? Porque el reflujo tiene que tener una causa mecánica. Pueden ser las hernias, ¿ya? Entonces hay que saber explicarle al paciente: hombre, listo, yo le di su tratamiento, no ha mejorado al 100%, pero toca seguirle buscando la causa de por qué es ese reflujo. Miren que nosotros tenemos obesidad casi en un 85%, y la obesidad causa reflujo. Entonces, también tienen que explicarle que tiene que mejorar sus estilos de vida. O sea, no porque yo le dé esto vamos a mejorar al 100%, pero sí las guías dicen que tiene que sí o sí mejorar la sintomatología de los dispépticos, ¿ya? Pero, pues, ayúdense con otras cosas, mándenlo a la nutricionista, el ejercicio, todo lo que es dieta, todo en general. Dice: ¿cuál es el efecto de la erradicación del Helicobacter pylori en pacientes solo con dispepsia? Dice: fuerte a favor, se recomienda la erradicación del Helicobacter pylori en pacientes con dispepsia. Un punto de buena práctica dice que todos los pacientes con dispepsia alivian los síntomas, ya sean por gastritis producidas por Helicobacter pylori, sería dispepsia por Helicobacter pylori, no dispepsia funcional. ¿Sí lo entienden este pedacito? Cuando el paciente mejora, dice que es una dispepsia por Helicobacter. O sea, como es una bacteria, le estamos dando antibiótico, tiene que mejorar. No es funcional. Pero si el paciente no te mejora y te continúa con los síntomas, pues tienen que buscar otra causa. Bueno, la erradicación de la infección podría disminuir en el futuro el riesgo de otras patologías relacionadas con la infección.
Más que todo cáncer gástrico, reflujo, dispepsia, los linfomas, ¿no? Son los causantes del helicobacter por la parte inflamatoria, no se olviden. Bueno, ¿cuál es el efecto de la erradicación del helicobacter en pacientes con antecedentes de úlceras pépticas? Fuerte favor, se recomienda investigar y erradicar siempre el Helicobacter pylori en todos los pacientes con antecedentes de úlceras pépticas complicadas o no consangrados. A ustedes les va a llegar pacientes con hemorragias de vías digestivas, abuelitos. Ustedes hacen la endoscopia y les aparecen Forrest, 3 y aparecen las úlceras gástricas. Siempre que se le dé salida a un paciente tienen que darle con tratamiento con el Helicobacter pylori, cosa que casi no hacemos. Bueno, entonces sí o sí toca hacerlo. ¿Ya? Ahorita hablamos de unas indicaciones de ASA y de antiinflamatorios. Dice puntos de buenas prácticas, pues miren que ahí habla, dice, las instituciones públicas y privadas deben garantizar el tratamiento de la erradicación en todos los pacientes que presenten úlcera péptica, aunque esté cicatrizada, ¿no? Pero tiene el antecedente de su úlcera, tienen que darle tratamiento. Dice, ¿cuál es el efecto de la erradicación del Helicobacter pylori en los pacientes que van a tomar AINES de manera crónica? ¿No? Dice, fuerte a favor, se recomienda la erradicación del Helicobacter pylori en pacientes que van a iniciar el consumo crónico de AINES o aspirina. Hay muchos pacientes que tienen el tratamiento primario aspirina, ¿no? Sí. Y no tenemos que tratar porque es más evidencia con la prevención secundaria, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que tienes que saber formular la aspirina, o sea, ¿por qué la estás formulando? Entonces tienes que ver si es primaria o secundaria y si tiene la necesidad de tomar eso. Porque yo tengo muchos pacientes que asa y ni saben ni para qué los toman. Bueno, entonces tienen que saber cuál es la indicación de aspirina. Y obviamente ahí ustedes también pueden decir, no, usted va a tomar aspirina, usted no necesita tomar aspirina. Pero yo estaba leyendo y esto tiene un punto a favor que son los pacientes con enfermedades autoinmunes y con estos pacientes tienen usos crónicos de antiinflamatorios y tienen usos crónicos de corticoides. Miren que casi no encontré evidencia en corticoides. ¿Ya? Y los corticoides bajan defensas, lo que ustedes no se imaginan. Pero no encontré mucha evidencia en pacientes de ahí. Aquí habla más de los AINES, de la aspirina. Y miren que una recomendación fuerte a favor dice en pacientes que tengan que iniciar el consumo crónico de AINES o aspirina. Y póngale la firma que un paciente con artritis empiezan con antiinflamatorios. La primera guía siempre es con antiinflamatorios. Y en ellos se debe hacer eso. Bueno, dice fuerte a favor, se recomienda el uso de inhibidor de bomba de protones en pacientes mayores de 65 que consumen crónicamente AINES o aspirina para disminuir el riesgo de úlceras pépticas. Bueno, no sé si ustedes hayan escuchado cuando empezaron a hablar del omeprazol que tenía riesgo de cáncer, es muy mínimo, ¿no? Eso fue en ratones que lo hicieron, ¿ya? Pero no en adultos, ¿ya? Pero miren que ahí aparece, por eso es que a los pacientes es mi omeprazol, es omeprazol, no me formulan esto, pero siempre con los pacientes que tengan esa indicación, ¿ya? Porque yo tengo abuelos que son hipocosos o abuelos diabéticos y el omeprazol toda la vida lo toman y no saben ni para qué sirve, ¿no? Pero cuando está en esa guía dice que es una recomendación, pero en los pacientes que consumen crónicamente eso. O sea, les pongo otro ejemplo, la artritis, porque son pacientes que siempre se van a quejar de dolor, van a tener que tomar esos AINES. Por ejemplo, en esos casos, o sea, ahí mientras está, o sea, como el profesor lo manda antes de iniciar un tratamiento con AINES, con el ASA. Concomitante dice. O sea, cuando tú ya sabes que el paciente va a empezar con AINES, la evidencia dice que debes dar el inhibidor de la bomba de protones. Bueno, dice, ¿cuál es el tratamiento? Dice, terapia triple estándar, ¿no? Vuelvo y se la repito, es una terapia compuesta por un inhibidor de la bomba de protones 2 veces al día, combinado con amoxicilina 1 gramo 2 veces al día, más claritromicina 500 2 veces al día, o metronidazol 500 2 veces al día durante 7 días o 14 días. ¿No? 14, quédense con los 14. No se queden ni con 7 ni con 10, sino 14 días. Dice, es la terapia recomendada desde el primer consenso de... ¿Dónde es que? Ajá, en 1997 está el consenso cuarto, que ese creo que es del 2019 y 20. No hay un consenso del 2023, pero no han cambiado las guías. Bueno,
La recomendación de la triple terapia estándar dice como terapia de primera línea con la condición de que la claritromicina se utilice si la resistencia local a la misma es baja, es decir, del 15%. O la terapia de inicio sería una terapia cuádruple con bismuto, las sales de bismuto. No, suspendes. ¿Se acuerdan cuando decía que preferiblemente dos antibióticos fuera de los utilizados? ¿Ya? Ahí está la levo, la moxifloxacina y las sales de bismuto. ¿Listo? Dime. En el post está oxígeno de 500, no 100 gramos. No, de 500, por eso tienes que utilizar 2 gramos. Tienes que utilizar 2 tabletas por la mañana y 2 tabletas por la noche. El amosal sí. No. Sí. Hola, me corchas ahí. Yo creo que yo he visto la de 500. De 500. Gramos no. Amoxal lo conozco yo de 500. A ver, Creo que en cápsulas, sí, creo. ¿6 de un gramo? Creo. Google. 500. ¿Sí? La cara que se pasó por ahí de las Sí hay, obviamente, sino que no. En los. En Colombia. de 875. ¿Cómo? Ah, sí hay entonces. Pero ¿estará en el post? Porque acá siempre se da, yo siempre he formulado 500, 1 gramo cada dosis. Me la dio de 800. Sí, hay de 1 gramo. ¿Ese cuál es? ¿En la moxicidad? Pero en el post no aparece. Me aparece de 500. Entonces dice, la terapia triple con levofloxacina y debe ser carísima. Como Sandox. Pues los gastroenterólogos son felices formulando eso. $112,300 Mira, es algo. 14. Ajá. Entonces dice, la triple terapia con levofloxacina pues es una terapia conformada por un inhibidor de la bomba de protones más amoxicilina y levofloxacina durante 10 a 14 días. Entonces, omeprazol, amoxa, levo durante 14 días. La cuádruple que dice sales de bismuto son inhibidor, amoxa, levo y las sales de bismuto. Dice, se recomienda para zonas con baja resistencia a levofloxacina, que es del 13% la resistencia, y en zonas de alta resistencia a levofloxacina se recomienda adicionar el bismuto 2 veces al día. Esta adición puede mantener la eficacia incluso cuando la resistencia a esta quinolona llegue al 25%. Y miren que esa eficacia es del 91.1%. No es que cambie demasiado con la otra, ¿no? Porque la otra es del 90%. ¿No? Pero pues obviamente, como les digo, primero arranquen y sépanse la primera. ¿Listo? Dice terapia cuádruple con bismuto. Entonces, en el esquema eficaz más antiguo y combina durante 14 días. Inhibidor de la bomba de protones 2 veces al día. Más subsalicilato de bismuto 550 miligramos 4 veces al día. Más metronidazol 3 veces al día. Ojo que aquí cambia la dosis, ¿no? Más tetraciclina 504 veces al día. Con duración de 14 días. Y miren que la eficacia de esta alcanza el 95% o más, independientemente del nivel de resistencia al metronidazol. Estos manejos casi siempre los hace el gastroenterólogo, ¿no? Y es muy raro, yo casi no he encontrado pacientes con resistencia o que se hayan hecho las endoscopias y sigue y sigue y sigue y sigue. ¿Ya? Pero para que sepan que existe pues la triple, la cuádruple terapia. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Dime. ¿Se hace un control? ¿Estás de acuerdo? ¿Me escribes?
Se hace- después de los 14 días se hace un control, ¿verdad? Para así. Mes. ¿Se acuerdan que la Sí. guía dice a las 4 semanas? Y si, A las 4 semanas se solicita supuestamente las pruebas de ureasa o los antígenos. Ya que les digo que es muy raro que se los autoricen. Si sale, se van a la autoterapia. Si tienen resistencia, tienen la cuádruple. Las endoscopias no son para pedir al mes, ni a los 2, ni a los 3, ni a los 4, a los 6 o al año. al año, sí. ¿Ya? Dependiendo de lo que te salga en la primera. Si en la primera te dice metaplasia o gastritis atróficas o displasia, lo primero que tienes que hacer es mandarlo al gastro, porque tiene que estar en seguimiento. Tú lo que tienes que hacer como médico general es mandarle el medicamento para el helicobacter. Y tú lo vas mirando, ¿no? Venga, control en un mes, 2 meses, la nutricionista, dieta, ejercicio y vamos mirando cómo va mejorando. Hay pacientes que mejoran al 100, pero si ya empiezas, sigue, a los 6 meses pídele otra endoscopia o al año. ¿Ya? No lo vayan a tomar que a los 3 meses otra vez otra endoscopia. Los pacientes son felices pidiendo endoscopia, pero no tiene ninguna utilidad, o sea, no cambia en nada el diagnóstico, no cambia en absolutamente nada, dependiendo de la primera y siempre con una biopsia. ¿Bueno? Listo. Bueno.